Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta mesa de análisis de las noticias TVP, Sinaloa y Sonora. Viernes, hay mucho que analizar, mucho que platicar. Media hora no nos va a ser suficiente para hablar de este informe que va a rendir el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo, 1 de septiembre. Damaris López, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas noches a compañera, compañero de la mesa y por supuesto al auditorio de Sinaloa y Sonora. Sandra Martos, bienvenida. Hola, buenas noches, Lupita. Gusto en saludarlos a los compañeros aquí en la mesa, al auditorio que nos acompaña, Sonora y Sinaloa. Y bueno, contenta de estar aquí nuevamente. Gracias. Rogelio Félix. ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, muy contento también de estar acompañándolos aquí en esta mesa de análisis. Hay temas interesantes que tratar este viernes ya por la noche. Y un saludo a Sinaloa y por supuesto también a Sonora. Quédense con nosotros. Vamos a iniciar, pues es un informe que va a dar el presidente el próximo 1 de septiembre. Lo voy a poner así como el sexto, porque cuántos informes dio a lo largo de su administración. Nos vamos por rubros, si les parece. Tema de seguridad, voy a iniciar con esto, Damaris, porque él dice en general que la gente está muy contenta, es una estrategia que él ha seguido de abrazos no balazos, y ahí me voy un poquito a lo que pasó el día de ayer aquí en la capital sinaloense, tras un operativo de Sedena. Sí, este último y sexto informe de Andrés Manuel López Obrador se da en un contexto muy particular. Es su último informe en el marco de la reforma al Poder Judicial, sí, de la serie de protestas que ha desatado, de la defensa que ha desatado, pero también de las notas diplomáticas entre Estados Unidos y Canadá al dar a conocer su opinión sobre este tema. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de inseguridad. Sin duda, lo que sucedió el 25 de julio aquí en Sinaloa, para ser más específicos, aquí en Culiacán, es un tema que lo ha estado persiguiendo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y la Fiscalía General de la República pues ha intentado aclarar las cosas, pero todavía no nos queda, vamos a decir, todo visto, claro, todo el panorama. No está enmarcado en un contexto donde hay advertencias de los mercados financieros, claro, también. Entonces, más que la lectura, porque como bien decías fuera del aire, da su informe a cuentagotas todas las mañanas en esta conferencia de prensa que va a seguir Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo se defiende, porque siempre es tradición que todos los gobernantes pues van a dar sus cifras y las van a defender alegremente, ¿no? Es decir, hicimos esto por el bien de la población. Lo que ha dicho de seguridad es que el homicidio doloso ha disminuido. Sí, ha disminuido el homicidio de acuerdo a ellos, pero toma en cuenta que han aumentado las desapariciones. Ahí están los números que no nos dejan mentir, ahí están los familiares que no nos dejan mentir, y que por cierto, hoy es 30, ¿verdad? Hoy es Día Mundial o Día Internacional de las Personas Desaparecidas, y ellos llevaron a cabo varios eventos para conmemorarlos. Ahí están las voces de las familias víctimas y las familias perjudicadas por la violencia. De esto que decía Damaris ahorita de la reforma al Poder Judicial, se enmarca en 20 iniciativas que presentó en febrero pasado. Una de ellas, la desaparición o para desaparecer organismos autónomos. Sandra, para ir ligando un poquito el tema. Bueno, empezaremos por decir que creo yo que este último informe, lamentablemente para el presidente de la República y todo su equipo, desde luego su gabinete, se va a ver un tanto empañado. Un tanto empañado por las situaciones que hemos estado viviendo en este año, precisamente en estos últimos meses. Dicho sea de paso, la historia de este sexenio, pues, bueno, de acuerdo a lo que opinan algunos analistas, no ha sido del todo la mejor, ¿no? Sin embargo, vemos en este tema, pues, lamentablemente no está vislumbrándose como un informe que pudiera ser atractivo y que pudiera dar cuentas claras y donde los ciudadanos, los mexicanos, nos sintiéramos satisfechos. Bueno, y por otro lado, embonando a lo que tú comentas, Lupita, pues lamentablemente sí, el tema de la reforma judicial, pues desde luego es un tema relevante que ha movido muchas masas, que ha movido muchos corazones, muchas ideologías respecto a lo que viene para el país y cómo se puede concentrar también, desde luego, desde un formato del Poder Judicial
¿cómo vamos a movilizarnos a partir de esta reforma y qué tanto va a afectar realmente a todos los ciudadanos y ciudadanas? Creo que tiene también mucho que desear y mucho que decir respecto a esto, que también hay que aclarar cuentas sobre este tema de la reforma del Poder Judicial, porque no hay realmente un consenso en el que se piense que se está de acuerdo en su totalidad con esta reforma del Poder Judicial, algo que tendrá que aclarar a lo mejor en un futuro la nueva presidenta electa Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Tú qué esperas de este informe, Rogelio, que ya advirtió el mismo López Obrador que va a ser largo? Bueno, bien lo decías tú, oficialmente es el informe número 6 de despedida que hará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero hay que recordar que en estos 6 años el presidente nos ha acostumbrado a que todos los días en las mañaneras vaya dando un informe, un mini informe de las actividades que se realizan. Y bueno, lo hizo en varias ocasiones desde el Zócalo de la capital del país. Pierdo el número, no sé, serán 10 informes o quizás más los que dio el presidente de la República. Pero en el tema exclusivamente de la seguridad pública, creo que quedó mucho a deber. O sea, para mí en lo personal está reprobado. ¿Por qué está reprobado? Porque con el solo hecho de que una persona pierda la vida en México, ya es una derrota para un gobierno. Pero hablar esos números tan fríos, pero que muestran la realidad que vive este país, donde se va a cerrar un sexenio con alrededor de 200,000 personas asesinadas, nada más en hechos violentos. No estamos hablando de accidentes, de enfermedades, estamos hablando únicamente de personas que han sido víctimas de lo que viene siendo la delincuencia organizada y todo lo que conlleva la delincuencia en general. Esto es muy preocupante. Ellos hablan de estadísticas que han bajado con relación a anteriores sexenios. No, no es cierto, ahí están los casi 200,000 mexicanos que han perdido la vida en hechos violentos, pero hay algo más grave, hay algo mucho más grave. Desde que se lleva la contabilidad de personas que desaparecen en este país, pues ya van arriba de 150,000, pero solamente en este gobierno se habla de alrededor de 50,000. Es decir, nuestro país es una fosa clandestina, si lo quisiéramos ver de esa manera. Imagínense 50,000 personas, creo que viene siendo la mitad de los aficionados que le caben al Estadio Azteca, por decir un número. Entonces, esto es muy grave, o sea, no podemos pretender tapar el sol con un dedo cuando la realidad que está viviendo México es muy distinta. Creo que en este gobierno, como en ningún otro, vimos un ejército, una Guardia Nacional muy mermada, muy debilitada. ¿Por qué? Porque el presidente de la República dijo no hay que declarar la guerra al narcotráfico, a la delincuencia. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no se trata de al tú por tú, de una guerra a balazos. No, se requiere inteligencia y en esa inteligencia, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que se detengan las cabezas de la delincuencia organizada, que se detengan a los infractores de la ley y se les haga la aplicación de la justicia. Insisto, yo no estoy de acuerdo en una guerra del narcotráfico entre el gobierno, ¿no? Porque eso, pues podíamos quedar muchos ciudadanos entre medio de las balas, pero sí creo que la aplicación de la justicia, vimos una Guardia Nacional, un ejército humillado, hay que decirlo así, se perdió el respeto que tenían muchos mexicanos hacia nuestras fuerzas militares, pero bueno, esperemos que venga una situación distinta, una estrategia distinta de nuevo por parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, aunque ya nos dio una probadita, dijo que la estrategia pues no va a cambiar. En el aspecto de salud, otro rubro muy importante donde el mismo presidente decía de que iba, primero que la bandera blanca y que íbamos a tener un sistema de salud como mejor que el de Nicaragua. Con eso Dinamarca. de Dinamarca, perdón. Con eso regresamos, si les parece, vamos a un corte y regresamos con más. Regresamos a esta mesa de análisis. Estamos tocando el tema de salud, lo que se hizo en el último año o en este sexenio de López Obrador. Salud, megafarmacia, la clínica es nuestra, IMSS Bienestar, etcétera, etcétera. Damaris. Bueno, yo creo que en cuestión de salud se avanzó muy pocos kilómetros para llegar a Dinamarca, ¿no? Hay una cuestión, lo pueden plantear en el discurso, comenzar a hacer obras, comenzar a derramar presupuesto, etcétera, etcétera.
pero el chiste es que llegue a donde tiene que llegar. El chiste es que llegue a la gente que solicita medicamento en las farmacias, que llega al servicio de urgencias de cualquier clínica pública y va a ser atendido y no lo van a tener en el suelo esperando, en unas sillas, o las citas larguísimas para que puedas tener acceso a una especialidad. Y las medicinas. El discurso es muy bonito y te lo pueden presentar, pero asomémonos a cualquier hospital público, ¿cuál es la realidad? Y sí, porque queda mucha inconformidad todavía de la gente y con una megafarmacia que no está funcionando como debe de ser, Sandra. Por supuesto. Y mira, recordando también su informe del 2020, que precisamente se enfocó mucho en el tema de salud por el tema de la pandemia, yo recordaba que en aquel momento fue una justificación tras otra del qué hacer con la pandemia encima. Entonces, esto lo traigo a colación porque hoy en el presente podemos darnos cuenta de los resultados que hay en cuanto al tema de salud en toda la República Mexicana. Y por ahí viene el tema de la megafarmacia, que supuestamente venía a salvaguardar la salud de todos los mexicanos, y lo que ha sucedido es todo lo contrario. Qué triste, qué lamentable, porque si había expectativas, si había, bueno, aquella ilusión de que funcionara esta megafarmacia, pues déjenme decirle que lamentablemente ahí están los resultados, ahí están los hechos, no ha funcionado y ha sido denigrante esto, yo creo, para el gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo, sobre todo aquellos que están a cargo en el sistema de salud, ¿no? Donde sí funcionó aspecto de economía, por lo menos en el salario mínimo, Rogelio. Sí, algo que se le tiene que reconocer a este presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de salud es el beneficio que recibió la comunidad médica. Aquí en Sinaloa, pues están hablando ya más de 2,000 plazas que se otorgaron entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Ahí va un punto a favor para el gobierno. ¿Por qué? Porque dio certeza a los trabajadores de la salud, y el dar certeza y tener un salario que les permita llevar el sustento a sus familias, claro que las cosas las hacen con más gusto en los hospitales cuando llegan los pacientes. Pero este gobierno fue un gobierno de tumbos, como se dice, o sea, fue un gobierno que llegó inventando cosas. Por ejemplo, en cuanto se sentaron en la silla, dijeron va para afuera el Seguro Popular, inventaron el INSABI tronó, no funcionó, a pesar de que se le invirtieron miles y miles de millones de pesos. Todavía por ahí se dice que están en investigación porque hay recursos que no fueron aclarados. Es cierto, este gobierno también encontró muchos hospitales abandonados, los rescató, pero no hay personal médico, no hay medicinas. Ahí están los hospitales rescatados. A los cubanos, así es. Extranjero, para hacer la función de los mexicanos. Y eso no creo que les haya gustado mucho a los médicos, ¿verdad? Aquí en la República Mexicana, ¿no? Sí, no, y vamos con el tema de las medicinas. Bien lo dice Damaris, pues es cuestión de darnos una vuelta ahorita en cualquier hospital de Sinaloa y quizás del país, y nos vamos a dar cuenta que no está completo el cuadro básico, ¿no? Ya no hablamos de situaciones de enfermedades de cáncer y de otro tipo que son muy lamentables, tumores. Eso yo creo que difícilmente lo vamos a encontrar en las farmacias. Pero en fin, creo que la parte de apoyo a los trabajadores fue buena. En materia de salud, pues sí. Bien dice Dama, nos quedamos a muchísimos kilómetros para llegar a Dinamarca. Obras hidráulicas importantes, detonantes, me voy a referir nada más en el caso de Sonora y aquí en Sinaloa, este rescate o este apoyo al pueblo yaqui, el acueducto, la zona de distrito, Presa Picachos, Presa Santa María, Damaris, aquí en Sinaloa. Sí, hay que reconocerlo, ¿no? Pero son proyectos que ya estaban y obviamente son proyectos muy costosos y de largo plazo para incorporar pues miles de tierras, ¿verdad?, para la cuestión del riego. La verdad, esta presa y las obras del pueblo yaqui, pues el pueblo yaqui hubo mucho conflicto durante bastante tiempo, es de beneficio, y también lo que respecta a la presa Picachos y la Santa María, que ha ido varias veces el presidente a inaugurar, a supervisar. Y que va a regresar. Y que va a regresar. 27 de septiembre. También, ¿verdad?, varios tramos. Considero que es benéfico sobre todo porque pues estamos hablando acerca de extensiones muy grandes que pueden ser aprovechadas para la producción, en este caso de alimentos, y para la economía de las personas. Esperemos pues que ya las autoridades después
pongan orden, ¿verdad? Pues la certeza de la tierra y todo lo que tiene que ver, pero por lo pronto pues ahí están las obras, va a regresar el presidente y pues son cuestiones a largo plazo. Cosas positivas, Sandra, porque tampoco quiero que la gente vaya a decir, ay, puro negativo y puro negativo. Algo bueno tiene que haber en la administración. Por supuesto, siempre hay cosas buenas en todas las administraciones y algo bueno fue lo del salario mínimo. Recordemos que este fue un punto de 10 para el presidente de la República y todos pensamos qué bueno, qué padre, porque a quien venía a beneficiar era directamente a la clase trabajadora, porque con un sueldo mínimo como el que se tenía, que era muy precario, ahora aumenta a 100 y pico de pesos, entonces esto obviamente beneficia a la República Mexicana, a toda la clase trabajadora y a todos en general, inclusive al empresario, aunque hubo y sigue habiendo muchos comentarios de que bueno, esto viene a rebotar con el aumento de la inflación y finalmente perjudica, ¿verdad?, en lo general la economía y el desarrollo de toda nuestra República Mexicana. Sin embargo, yo siempre lo palomeé. Dije, bien, palomeado. Y aplauso para el presidente por este beneficio para todos los mexicanos, ¿no? Y la desaparición del horario de verano, donde lo dejan. Polémico También- horario. Ahí no estoy de acuerdo. También fue importante lo del horario de verano, pero también yo quiero destacar entre las cosas buenas es el tema del Infonavit. Sí. Había deudas impagables de parte de los trabajadores en esta materia de vivienda. Qué bueno que el presidente de la República, apoyado por nuestros diputados federales y senadores y cámaras empresariales, pues se logró que se hicieran esos convenios para que muchas personas cambiaran esos pagos de salarios, veces salarios mínimos que le llaman, a pesos. Eso benefició mucho. Y también aquellos convenios de quitas de intereses que hubo y también ahora sí de hacer pagos fijos. Todo eso se le tiene que reconocer al presidente de la República y otras cosas también. Ahí batallando, pero pues se mantuvo el empleo. Eso también es muy importante. Hablando de inmiscuir a la población, se otorgaban o se están otorgando, porque todavía no acaba la administración de López Obrador, estos recursos directamente a comités de personas. Estamos hablando para aspectos de salud, pero también para la escuela, Damaris. Sí, ahí es positivo. Sin embargo, también debe de hacerse, creo, un puntual seguimiento para que no se desvirtúe la intención original, ¿verdad? Que ya no se van a entregar a terceras personas, sino directamente a los padres de familia, en este caso, quienes van a decidir las obras en su escuela. Yo creo que lo importante aquí, más que nada, si ya se dio ese paso, es el seguimiento, que realmente exista transparencia y que se informe cuántos recursos, cuántos comités y qué se ha hecho, en este caso, tanto a la comunidad educativa alrededor, pues como a las autoridades, en este caso, que corresponden. Otra cosa que también pues se resalta en este sexenio, que mucha gente está muy contenta, pues son los programas sociales, ¿verdad? Sí. Que ya son constitucionales e independientemente, a partir de cierta edad, pues toda la gente los tiene. Nada más que ahí, si hago la observación que muchas personas dicen, oye, va a llegar un punto en que económicamente, pues va a ser difícil sostener este tipo de programas sociales porque la pirámide poblacional pues va subiendo, sí, ¿no? Entonces, vamos a ver en un futuro qué tipo de ajuste hay por ahí o si por ahí llegamos a alcanzar algún día, ¿verdad? Digo, si Dios nos presta vida. Pero vamos a ver, ¿verdad? Pero vamos a ver, a fin de cuentas, mucha gente está contenta por este tipo de programas sociales porque había gente que realmente sí los necesitaba. Estamos dando pinceladas de ciertos temas porque en media hora yo les dije que no nos iba a alcanzar. Obviamente haremos ya una evaluación de la culminación de la administración de López Obrador. Nos vamos a pausa y vamos a regresar con conclusiones. Regresamos para las conclusiones. Sandra, inicio con usted. Pues no quiero sonar muy negativa, ¿verdad? Pero haciendo un recuento general, creo que de acuerdo a los momentos que también estamos viviendo, pues hay un momento de empaño en este informe final, en este último informe del presidente de la República Mexicana, por los acontecimientos ya más recientes que tenemos a nivel nacional y sobre todo en el estado de Sinaloa, el tema de la sobrerepresentación, el tema del Poder Judicial, bueno, el tema del caso Mayo Zambada, y es lamentable, ¿no? Es lamentable esta parte, pero también rescatando que en este recuento de sus informes,
informes que él tuvo 2020, 2021, hubo, bueno, algún momento en donde él visualizaba y presentaba cosas espectaculares y se marcaba muy triunfalista. Hoy, yo digo, a lo mejor no hay un triunfalismo que marcar o que mencionar, y sí es importante pues tener bien en claro que, bueno, un informe de esta naturaleza conlleva finalmente muchas alusiones en las que él se tiene que ver envuelto, ¿no? Damaris. Bueno, López Obrador ha sido una persona, no nada más en su sexenio, sino en los 18 años que llevaba en campaña, una persona, o la quieren mucho o no la quieren mucho. Es lo mismo, yo creo que en el informe, ¿verdad? Puede haber claroscuros, habrá gente que critique, en este caso, algunas políticas, algunos planes y acciones que se han establecido, y habrá quienes, en este caso, lo alaben. Insisto, todos los sexenios tienen sus claroscuros, ¿verdad? Todos, absolutamente de todos los presidentes, de todos los gobernantes, tienen cosas buenas para la población, pero también, ¿verdad? Tienen sus polémicas, y en esta ocasión, pues no ha sido la excepción. Y recordar que está cerrando su administración con un porcentaje de aceptación del más del 70%, Rogelio. Sí, es que un gobernante no puede ser monedita de oro, ¿no? O sea, a algunos les cae bien, a otros mal. A veces es muy difícil que un gobierno quede bien con todas las actividades económicas de un país. Siempre quedará un pendiente, y en este caso pues quedaron varios pendientes. En el caso de Sinaloa, si no fue el estado más beneficiado en cuanto a obras, apoyos, pero sí fue el más visitado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No tengo el número, pero aquí lo mirábamos cada 15 días o cada 3 meses durante estos 6 años. Creo que a Sinaloa le fue bien con el presidente de la República desde el punto de vista agrícola. Me refiero a las 2 presas que se concluyeron, venían de gobiernos del PRI y del PAN. Qué bueno, pero se le debe agradecer al presidente de parte de los sinaloenses que se concluyeron, que no quedaron ahí tiradas para otro nuevo gobierno. También la conexión que se hizo de Sinaloa con Chihuahua, acá por Parral, por Badiraguato, los proyectos que están hacia la zona norte del estado. Mazatlán le fue muy bien. Lo del Hospital General. Los 2 hospitales que ahí la llevan, ahí van, pero bueno, le fue bien a Sinaloa, eso se tiene que reconocer, tenemos que ser justos también. Donde no le fue bien a Sinaloa fue en el tema de seguridad pública, así de sencillo. En el caso de Sonora también hay que decirlo, y en cuanto a las visitas, porque generalmente estaban ambos estados visitados a la vez, ¿no? En el mismo fin de semana. Ya nos vamos, tema que queda pendiente. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Nuestros panelistas, gracias. A ustedes, gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Buenas noches, que descansen.